Valentina Valcárcel estaba de pie en el umbral del dormitorio, observando cómo su marido colocaba camisas en la maleta con meticulosa precisión. Una tras otra, dobladas con cuidado, como si se preparara para un viaje de trabajo y no para destruir 12 años de matrimonio. Era principios de mayo, una noche de viernes cálida, cuando la mayoría de las familias planeaban pasar el fin de semana juntas. Pero no ellos. Andrés lo llamó en voz baja, aunque en su tono se oía una firmeza extraña. ¿De verdad te vas? Él ni siquiera se volvió. Continuó guardando sus cosas, y cada movimiento suyo estaba impregnado de una indiferencia que dolía más que cualquier palabra. Valentina, ya lo hemos hablado, respondió por encima del hombro. No hagas una escena. Ya tomé una decisión. ¿Lo hemos hablado? Ella entró en la habitación y apoyó la espalda en el marco de la puerta. Ayer me anunciaste que tienes otra mujer. Eso no es hablar, Andrés. Por fin él se giró. Andrés Valcárcel, 36 años, dueño de una pequeña empresa constructora, un hombre atractivo de facciones correctas y mirada fría. Y esa mirada ahora era especialmente helada. Bien, hablemos con honestidad. Entonces, cerró la maleta y se sentó al borde de la cama. Mariana Robledo es una mujer seria. Tiene capital, contactos, posibilidades. Me ayudará a subir de nivel. A ampliar el negocio, conseguir contratos grandes. Tiene los clientes más influyentes de la ciudad. Se mueve en ciertos círculos. ¿Lo entiendes? Es mi oportunidad. Valentina sintió como algo se retorcía dentro de ella. Mariana Robledo. Conocía ese nombre desde hacía 3 meses. Propietaria de una cadena de centros estéticos, cuarentona divorciada con una fortuna respetable y fama de mujer que siempre obtiene lo que quiere. ¿Y yo? Preguntó Valentina en voz casi inaudible. ¿Y Nicolás? Tu hijo tiene 10 años, Andrés. Nico se quedará contigo. Él se encogió de hombros, como si hablara de repartir muebles. Yo pagaré la manutención. Todo según la ley. ¿Según qué ley? Ella dio un paso hacia él. El piso está a tu nombre. El negocio también. Yo no tengo ni una cuenta bancaria propia. Tú lo has controlado todos estos años. Andrés sonrió con suficiencia. En esa sonrisa había tal grado de autosatisfacción que Valentina tuvo que contenerse para no abofetearlo. Exacto, Valentina. Ya lo pensé todo. El piso es mío, lo compré antes de casarnos, ¿recuerdas? La empresa la levanté yo, tú no participaste. Eres un ama de casa que se ha dedicado al niño. Recibirás la pensión para Nico, alquilarás un estudio barato en algún barrio modesto. Sobrevivirás. Ella lo miraba sin reconocerlo. ¿Dónde estaba aquel hombre que 12 años atrás le juró amor eterno? ¿El que decía que estarían juntos para siempre? ¿El que lloró de felicidad cuando nació Nicolás? Entonces, ¿simplemente te irás? ¿Ahora? Preguntó ella, y su voz tembló. Sí, asintió él levantándose. Mariana me espera. Tiene un chalet en una urbanización de lujo. En un mes nos vamos a Chipre, ya encontró una villa allí. Valentina, entiéndelo bien, no es algo personal. Solo tengo derecho a una vida mejor. Valentina cerró los ojos un instante. Dentro de ella se formaba una tormenta, ira, dolor, miedo del futuro. Pero algo más, frío y calculador, despertaba al fondo de su mente. Algo que llevaba meses creciendo mientras reunía información, consultaba a la abogada Leticia Delgado, estudiaba a escondidas los documentos de su marido. Andrés, dijo ella con absoluta calma. Quédate al menos una noche. Él ya sostenía la maleta camino a la puerta, pero se detuvo. ¿Qué? Quédate esta última noche, repitió Valentina. Mañana te irás para siempre si quieres. Pero hoy. Hagamos una cena de despedida. Como personas. 12 años juntos significan algo, ¿no? Él la observó con suspicacia, pero su rostro se suavizó después.
Valentina vio el destello de autosuficiencia en sus ojos. Pensó que ella había cedido. Que pedía compasión. Que quería despedirse bonito. Que quizás esperaba convencerlo durante la cena. Está bien, aceptó Andrés, dejando la maleta contra la pared. Una noche. Pero mañana por la mañana me voy, y sin lágrimas. ¿De acuerdo, asintió ella, sonriendo. Era una sonrisa extraña. Si Andrés hubiese prestado atención, habría visto algo inquietante en ella. Pero no lo vio. Solo veía a una esposa obediente resignada a su destino. Prepararé tus platos favoritos, dijo ella, girándose hacia la puerta. Ternera asada con verduras. Y abriré ese vino que guardábamos para una ocasión especial. Supongo que esta lo es, ¿verdad? Valentina, no seas irónica, gruñó él, aunque era evidente que su docilidad le complacía. Está bien, me daré una ducha. Llamaré a Mariana para decirle que iré mañana. Valentina salió del dormitorio y fue a la cocina. Sus pensamientos eran cristalinos. Sacó la carne, las verduras y las hierbas. Encendió el horno. Sus movimientos eran automáticos, había preparado ese plato cientos de veces. Pero ahora no preparaba una cena. Preparaba una trampa. Mientras Andrés se duchaba, Valentina entró en su despacho. Abrió la caja fuerte. Ya hacía tiempo que sabía la combinación. Las copias de los documentos las había hecho una semana antes y se las había dado a Leticia. Faltaba solo la parte final del plan. Regresó a la cocina justo cuando Andrés salió de la ducha, en pantalones cómodos y camiseta. Parecía relajado, incluso contento. Se sentó en el balcón con un cigarrillo. Aunque había intentado dejarlo 3 veces, siempre volvía a caer. La cena estará en media hora, informó Valentina mientras removía la salsa. ¿Ponemos la mesa en el salón? Aquí, en la cocina, respondió él. Más hogareño. Hogareño. Valentina sonrió para sí. Perfecto. Justo lo que necesitaba. En la cocina le resultaría más fácil llevar a cabo lo planeado. Nicolás estaba en casa de su abuela, Valentina lo había llevado allí la noche anterior, diciéndole que era mejor que no viera lo que iba a pasar. El niño aún no sabía nada del divorcio. Lo sabría después, cuando todo estuviera terminado. Andrés regresó del balcón y se sentó a la mesa. Valentina le sirvió el plato humeante y trajo una botella de vino tinto caro, regalo de unos socios hacía 2 años. ¿Brindamos por algo?, preguntó él cuando ella llenó las copas. Por los nuevos comienzos, respondió Valentina con serenidad. Por tu nueva vida. ¿Por qué recibas todo lo que mereces? Él no captó la doble intención. Chocó su copa con la de ella y bebió un gran sorbo. El vino era intenso, profundo. Asintió satisfecho. Excelente. Lástima no haberlo abierto antes. Sí, una lástima, dijo ella, apenas probando el suyo, mientras él bebía con gusto. Comieron, y Valentina fue guiando la conversación para que él se relajara aún más. Preguntaba por sus planes, por el negocio, por Mariana. Halagado por la atención, él se deshacía como un tulipán al sol. Contaba cómo la había anulado jurídicamente, cómo había movido los activos de la empresa a través de sociedades pantalla, cómo había puesto el piso solo a su nombre aunque el dinero inicial lo puso la madre de Valentina. En los negocios hay que pensar un paso por delante, Valentina, decía sirviéndose la tercera copa. Siempre calculé los riesgos. Incluso cuando nos casamos pensé, ¿y si algo sale mal? Había que protegerse. ¿Protegerte de mí?, preguntó ella en voz baja. No de ti, exactamente. De las circunstancias, hizo un gesto con la mano. Los divorcios siempre perjudican al hombre. Ellas se quedan con todo. Yo me cubrí. Valentina asentía, memorizando cada palabra. El móvil estaba en el bolsillo de su delantal, grabando todo. Había encendido la grabación antes de sentarse a la mesa. ¿Y el dinero?, preguntó ella con cuidado.
Dijiste que la empresa tenía dificultades, que los ingresos habían caído. Él soltó una carcajada cargada de cinismo. Eso te lo dije para que no pidieras de más. La empresa va bien. Muy bien. Tengo 3 cuentas, 2 oficiales y una en Chipre. Allí envío casi todo. Mariana me enseñó, la mitad de su negocio también está en paraísos fiscales. Eres listo, comentó Valentina, sirviéndole más vino. Siempre fuiste más listo que yo en esas cosas. Claro, ya estaba claramente ebrio. Tú eres una buena madre, no lo niego. Pero para los negocios no sirves. Por eso te toca lo mínimo. La pensión y nada más. Ella lo escuchaba sonriendo. Por dentro, el hielo se hacía cada vez más sólido. Cuando terminaron de cenar, Valentina sacó una carpeta. Andrés, hagamos el divorcio civilizadamente, propuso. Hace tiempo sé lo de tu amante. Entiendo que ya no tiene arreglo. Estoy preparada. Aquí están los papeles. La abogada los redactó. Los firmamos y mañana te vas sin formalidades. Él se sorprendió de su previsión. Tomó los documentos y los hojeó. El texto era complejo, largo. Andrés estaba borracho, confiado y distraído. Solo vio frases estándar sobre reparto de bienes y pensión. No vio los matices. No vio que daba su consentimiento a repartir todos los bienes por igual. Que reconocía el aporte de Valentina al bienestar familiar. Que aceptaba que el piso fue adquirido con dinero conjunto, incluyendo el aportado por la madre de Valentina. En la práctica, era un acuerdo prenupcial retroactivo. Dame un bolígrafo, gruñó él. Ella se lo entregó. Él firmó de forma descuidada las 3 hojas. Valentina las tomó y las guardó ordenadamente. Gracias, dijo ella. De nada, él se levantó tambaleándose. Me voy a acostar. Me mareo. El vino. Acuéstate en el sofá del salón, sugirió ella. Ahora te preparo todo. Le puso almohada y manta. Andrés se tendió, cerró los ojos. Un minuto después respiraba profundo, hundido en sueño etílico. Valentina se quedó mirándolo. Miraba al hombre que había sido su marido. El padre de su hijo. El que ahora estaba dispuesto a tirarlos de su vida como trastos viejos. Duerme, Andrés, susurró. La mañana trae sabiduría. Y recibirás lo que mereces. Lo arropó, apagó la luz y volvió a la cocina. Sacó su portátil, el suyo personal, cuyo password también conocía. Abrió su correo. Buscó los contactos de sus socios, del Banco Peninsular, de la agencia tributaria. Y empezó a enviar correos. Adjuntó los documentos que llevaba meses copiando. La grabación de la cena. Capturas de los mensajes entre Andrés y Mariana conspirando para echarla del piso. Enviar. 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 Terminó a las 3 de la madrugada. Cerró el portátil y lo dejó donde estaba. Luego fue al baño, se lavó la cara y miró su reflejo. 33 años. 12 de ellos dedicados a la familia, al marido, al hijo. ¿Y qué recibió a cambio? Traición y cálculo frío. Pero ahora ella devolvía el golpe. Y sería preciso. Valentina se acostó en su cama. Por primera vez en muchos meses, se durmió en paz. La mañana sería interesante. Valentina se despertó temprano, cuando apenas empezaba a clarear tras la ventana. Sábado, 6 de la mañana. Andrés todavía dormía en el salón, ella oía su ronquido. El alcohol y el cansancio hicieron su trabajo. Se levantó, se dio una ducha, se puso unos vaqueros sencillos y una blusa clara. Sin maquillaje, sin joyas. Hoy tenía que verse seria y centrada. En la cocina preparó un café bien cargado. Se sentó a la mesa con el móvil en la mano y empezó a revisar las respuestas a los correos nocturnos. El primer mensaje era de Leticia Delgado, su abogada. Valentina, he recibido toda la documentación. La grabación es una bomba. El acuerdo firmado también está muy bien. Hoy a las 10 nos vemos en la notaría, como quedamos.
Aguanta. Valentina soltó el aire. Así que la primera fase había salido bien. Abrió el siguiente correo, era de Miguel Tovar, antiguo socio de Andrés en el negocio de construcción. Aquel con el que su marido rompió 3 años atrás, y rompió mal. Andrés se había quedado entonces con un gran contrato, dejando a Tovar sin nada. Señora Valcárcel, gracias por la información. Muy interesantes los documentos sobre las maniobras de su marido. Los pasaré a unos conocidos en la agencia tributaria. Tenemos viejas cuentas pendientes con Andrés. Ahora le ha llegado el turno de responder. Ella sonrió. Tovar llevaba años esperando este momento. Ahora tenía un arma. El tercer mensaje era de un representante del Banco Peninsular, donde Andrés tenía la cuenta principal de la empresa. Un aviso formal de que el banco iniciaba una auditoría interna de las operaciones de la constructora en relación con la información recibida sobre posibles irregularidades. Valentina dio un sorbo al café. Todo iba según lo previsto. Pero lo más importante aún estaba por delante. A las 8 menos cuarto oyó cómo crujía el sofá del salón. Andrés se despertaba. Valentina se levantó, sirvió otra taza de café y se la llevó. Él estaba sentado en el sofá, sujetándose la cabeza. Tenía el rostro hinchado, los ojos enrojecidos. Joder, me estalla la cabeza, gimió. ¿Qué vino abriste anoche? Un buen vino, respondió Valentina con calma, tendiéndole la taza. Simplemente bebiste demasiado. Él tomó la taza y dio varios sorbos. Miró el reloj. Las 8. Tengo que prepararme. Mariana me espera a la hora de comer. Espera, dijo Valentina. Desayunemos primero. He hecho tortilla con queso, como te gusta. Andrés la miró sorprendido. Valentina, hoy estás rara. Demasiado tranquila. ¿Y cómo se supone que debo estar? Se encogió de hombros. Te vas. Lo he aceptado. Pasemos esta última mañana sin escándalos. Él asintió, todavía receloso, pero la resaca pesaba más. Le dolía la cabeza y tenía hambre. Fue al baño, se lavó la cara, se cepilló los dientes. Cuando volvió, el desayuno ya estaba en la mesa de la cocina. Comieron en silencio. Valentina lo observaba de reojo. Andrés estaba concentrado en la comida, sin notar cómo ella miraba el reloj de vez en cuando. Las 9 menos cuarto. Mira, Andrés, empezó cuando él terminó de comer, ayer me llamó la abogada. Dijo que hay que precisar un par de cosas en los papeles. ¿Puedes echarles otro vistazo a lo que firmaste? Él frunció el ceño. Valentina, ya los leí ayer. Son las condiciones estándar del divorcio. No quiero darle más vueltas. Solo míralos un momento, sacó la carpeta y la puso delante de él. Tú eres el experto en estos temas legales, ¿no? Andrés abrió la carpeta de mala gana. Empezó a leer, esta vez más despacio. De pronto, su expresión cambió. Las cejas se alzaron, los ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Repasó el texto otra vez. Valentina, esto no es un divorcio. Es un acuerdo para repartir los bienes a partes iguales. Aquí pone que reconozco tu aportación al bienestar de la familia, que el piso se compró con dinero común. Ayer lo firmaste todo, le recordó Valentina con calma. Tú solo. En pleno uso de tus facultades. ¿Qué pleno uso? Gritó, saltando de la silla. Estaba borracho. Tú me emborrachaste. Nadie te obligó a beber, replicó ella. Tú solo te bebiste casi la botella entera. Y firmaste voluntariamente. Andrés agarró los papeles y empezó a romperlos. Valentina lo observaba impasible. Rómpelos si quieres, dijo. Son copias. El original se lo llevó el mensajero por la mañana. Está ya en un lugar seguro. Puedes encargar una pericia caligráfica si te apetece. Tú, se ahogó de rabia. Lo has planeado todo. He protegido a mi hijo y a mí, respondió Valentina con firmeza. Pensabas dejarnos en la calle. Creías que soy una ama de casa tonta que no entiende nada.
Te equivocaste. Él daba vueltas por la cocina como una fiera enjaulada. Luego sacó el móvil. Llamaré a mi abogado. Vamos a impugnar este acuerdo. No te vas a quedar con nada. Llama, asintió ella. Pero antes escucha algo. Valentina tomó su teléfono, abrió un archivo de audio y pulsó reproducir. Del altavoz salió la conversación de la noche anterior. La voz de Andrés, un poco cargada, pero clara. Tengo 3 cuentas, 2 oficiales y una en Chipre. Allí mando casi todo. Mariana me enseñó, la mitad de su negocio también está en paraísos fiscales. Siempre he pensado varios pasos por delante. Incluso cuando nos casamos, pensé, ¿y si algo sale mal? Había que protegerse. La empresa está en beneficios. En buenos beneficios. Andrés palideció. Valentina detuvo la grabación. Es la cena de ayer, explicó. 1 hora y media de tus confesiones. Sobre cuentas ocultas, sobre cómo sacabas dinero de la empresa, sobre cómo engañabas a Hacienda. Todo documentado. No tenías derecho a grabarme, jadeó él. Sí lo tenía. Este piso también es mío, por cierto. Y tengo derecho a defender mis intereses, se levantó y se acercó. ¿Sabes qué hice anoche mientras dormías? Envié copias de esa grabación y de los documentos de tu caja fuerte a varias personas interesadas. ¿A quién? Su rostro se volvió ceniciento. A Miguel Tobar, por ejemplo. Tu ex socio. ¿Te acuerdas? Al que dejaste tirado hace 3 años. Le ha encantado enterarse de los detalles de tus chanchullos. Tobar. Andrés se aferró a la mesa. Valentina, no sabes lo que has hecho. Él. También he enviado copias al Banco Peninsular, prosiguió imperturbable. Al Departamento de Control Interno. Están muy interesados en las operaciones de tu empresa. Me parece que van a abrir una investigación. Andrés se dejó caer en la silla. Le temblaban las manos. Me has destruido, susurró. ¿Tú cómo has podido? ¿Cómo he podido? Valentina se inclinó hacia él. Su voz era fría como el hielo. ¿Y tú cómo pudiste? Dejar a tu mujer y a tu hijo por una amante rica. Poner todo a tu nombre. Dejar que acabáramos en la miseria. Te he sido fiel 12 años, Andrés. Te di un hijo. Llevé tu casa. Te apoyé en todo. ¿Y tú? Te pasaste años contando los días para tirarnos a la basura. Él callaba, mirando al suelo. Anoche decías que tenías derecho a una vida mejor, siguió Valentina. ¿Sabes qué? Yo también tengo derecho. A la justicia. A la protección. A que mi hijo no se quede en la calle por el egoísmo de su padre. El timbre de la puerta sonó. Insistente, cortante. Valentina miró el reloj, las 9 en punto. Han venido por ti, dijo. ¿Abro? Andrés no contestó. Ella fue al recibidor y abrió. En el umbral había 3 personas, una mujer de mediana edad, con traje sastre y una carpeta bajo el brazo, un hombre con uniforme de agente judicial y otro con acreditación del banco. ¿La señora Valentina Valcárcel? Preguntó la mujer. Sí, soy yo. Leticia Delgado, su abogada. Y ellos son representantes del banco y de los juzgados. Habíamos quedado a las 9. Pasen, Valentina abrió la puerta de par en par. Entraron. Andrés estaba sentado en la cocina, pálido, con la mirada apagada. ¿El señor Andrés Valcárcel? Se dirigió a él el representante del banco, un hombre joven con gafas. Me llamo Carlos Ferrer, del Departamento de Seguridad del Banco Peninsular. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre las operaciones de su empresa. ¿Qué preguntas? Murmuró Andrés. Tenemos indicios de posibles irregularidades en las operaciones de su sociedad. Ferrer abrió una tablet y empezó a leer. Cuentas no declaradas, desvío de fondos a través de empresas pantalla, ocultación de ingresos a efectos fiscales. Tenemos base suficiente para iniciar una revisión. Todo eso es mentira, intentó defenderse Andrés, pero su voz sonó insegura.
Tenemos una grabación en la que usted mismo reconoce esas prácticas, señaló Ferrer con calma. Además de documentación que lo respalda. ¿Es consciente de la gravedad del asunto? Mientras tanto, Leticia Delgado desplegaba unos documentos sobre la mesa. Señora Valcárcel, aquí está el acuerdo de reparto de bienes firmado por su esposo anoche, indicó los papeles. Según este documento, el señor Andrés Valcárcel reconoce que la vivienda en la que residen es bien ganancial. Reconoce también la aportación inicial de su madre para la compra del piso. Además, usted tiene derecho a reclamar judicialmente una compensación por su contribución al bienestar familiar durante los 12 años de matrimonio. Estaba borracho cuando firmé, gritó Andrés. No vale. El estado de embriaguez no invalida un contrato si la firma se puso de manera voluntaria, replicó Leticia. Nadie le obligó a beber, señor Valcárcel. Ni nadie sujetó su mano al firmar. El agente judicial, un hombre mayor con bigote que hasta entonces había guardado silencio, consultó su propia tablet. Además, añadió, en base a la demanda de reparto de bienes, debo notificarle que su parte en la vivienda y en la empresa queda embargada de forma cautelar hasta que finalicen todos los trámites. ¿Cómo que embargada? Andrés se puso en pie de un salto. No pueden hacer eso. Sí podemos, respondió el agente con total tranquilidad. De acuerdo con la legislación procesal civil, son medidas cautelares en un procedimiento de liquidación de bienes conyugales. Andrés se lanzó hacia la puerta, pero Valentina se interpuso. ¿A dónde vas? Preguntó en voz baja. ¿Con Mariana? ¿Crees que te va a recibir? Apártate, gruñó él. Llámala. Valentina sacó su teléfono del bolsillo de su pantalón y se lo tendió. Vamos, llama. Cuéntale que tienes problemas con la justicia. Que tus cuentas pueden ser bloqueadas. Que tu reputación se va al garete. A ver lo rápido que te deja. Andrés tomó el móvil con manos temblorosas. Marcó el número de Mariana. Ella contestó al segundo tono. ¿Andrés? ¿Dónde estás? Te llevo esperando 1 hora. Su voz sonaba irritada. Mariana, tengo un problema, empezó él. Problemas serios. Valentina. Espera, ¿qué problemas? Su voz se volvió alerta. Lo ha preparado todo. Grabó nuestra conversación, envió los documentos al banco, a Hacienda. Aquí están un agente judicial y un representante del banco. Hablan de revisiones, de irregularidades. Silencio. Largo, pesado. Andrés, dijo por fin Mariana, con voz helada, no puedo estar asociada a alguien con problemas legales. Tengo una reputación, un negocio. No puedo permitírmelo. Mariana, espera, suplicó él. Me prometiste nosotros habíamos planeado. Nosotros no planeamos nada, lo cortó. El que planeó fuiste tú. Yo solo mira, Andrés, lo siento, pero tengo que pensar en mí. No me llames más. Sonaron los tonos de corte. Había colgado. Andrés seguía con el móvil en la mano, y Valentina veía cómo su mundo se desmoronaba. Como la seguridad con la que la noche anterior hacía la maleta se convertía en cenizas. Te ha dejado, constató Valentina. A la primera señal de problemas. Eso sí que es amor del bueno, ¿no? Él se dejó caer en la silla, dejando el móvil sobre la mesa. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. ¿Qué intentas conseguir? Justicia, respondió Valentina. Quiero que mi hijo crezca en condiciones dignas. Que tengamos un techo sobre la cabeza. Que asumas la responsabilidad por lo que has hecho. Leticia Delgado se acercó a la mesa. Señor Valcárcel, hablemos con calma, propuso. Tiene 2 opciones. Primera, vamos a juicio. Allí saldrá todo a la luz, cuentas ocultas, fraudes fiscales, el resto de sus maniobras. Se expone a problemas muy serios, incluso penales. Segunda opción, ratifica el acuerdo de reparto de bienes, paga a la señora Valcárcel la compensación que le corresponde, se compromete a abonar la manutención del niño en el importe que fijemos.
Y nosotros haremos lo posible por resolver las cosas con el banco y la agencia tributaria sin escándalo público. O sea, me están chantajeando, murmuró Andrés. Le ofrecemos un compromiso razonable, lo corrigió Leticia. Usted decide. Él se sentó con la cabeza entre las manos. Valentina lo miraba sin sentir ni lástima ni triunfalismo. Solo un frío sentimiento de satisfacción, el plan funcionaba. Por fin Andrés alzó la cabeza. De acuerdo, exhaló. Acepto el reparto de bienes. Solo intenten evitar que esto acabe en un proceso penal. Lo intentaremos, asintió Leticia. Pero para eso tendrá que colaborar. Entregar todos los datos de sus cuentas y de las operaciones. Pagar los impuestos pendientes. Y, por supuesto, cumplir todos los términos del acuerdo con la señora Valcárcel. Él asintió, derrotado. Valentina se levantó. Entonces voy a hacer la maleta con tus cosas, dijo. Ayer no te dio tiempo a terminarla. Salió de la cocina y fue al dormitorio. Sacó la maleta de debajo de la cama y empezó a guardar sus camisas, pantalones, zapatos. Todo con calma, sin prisas. Cuando regresó a la cocina, Andrés ya estaba firmando nuevos documentos bajo la supervisión de Leticia y del agente judicial. El representante del banco tomaba notas en su tablet. Aquí tienes tus cosas, Valentina dejó la maleta junto a la puerta. Ya puedes irte. Andrés se puso en pie. La miró con atención, como si intentara reconocerla. Has cambiado, Valentina, dijo. Te has vuelto dura. No, replicó ella. Solo he dejado de ser cómoda. Para ti viene a ser lo mismo. Él tomó la maleta y se dirigió hacia la salida. En el umbral se volvió. ¿Y dónde voy a vivir? No lo sé, se encogió de hombros Valentina. Pero eso ya no es mi problema. La puerta se cerró tras él. Y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Leticia se acercó y le puso una mano en el hombro. Has estado muy bien, dijo en voz baja. Te has comportado con mucha dignidad. Gracias, Valentina soltó el aire. Por todo. Cuando todos se marcharon, se quedó sola en el piso. Se sentó en el sofá donde la noche anterior había dormido Andrés. Y solo entonces se permitió relajarse. La batalla estaba ganada. Pero la guerra aún no había terminado. Han pasado 2 semanas desde aquella mañana inolvidable. 2 semanas en las que la vida de Andrés Valcárcel se desmoronaba en pedazos, como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Alquilaba una habitación en el piso de su viejo amigo Germán Calzada, otro divorciado sin suerte que malvivía en un apartamento antiguo de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. La habitación era mínima, una cama individual, un armario viejo, una silla y una pequeña mesa junto a la ventana. Desde ella se veía una zona industrial y bloques grises de viviendas. Andrés estaba sentado en esa cama un sábado por la tarde, repasando en su mente los acontecimientos de los últimos días. Después de aquella mañana en el piso, todo había rodado cuesta abajo como una bola de nieve montaña abajo. El lunes lo llamó Óscar Sayas, uno de sus socios de negocio. Su voz era fría, oficial. Andrés, tenemos que vernos. Urgente. Se encontraron en la oficina de la empresa. Además de Sayas, estaban Víctor Jaramillo, el otro copropietario, y su contable, Nina Salcedo, una mujer de carácter duro, cercana a la jubilación. Siéntate, ordenó Sayas, señalando la silla frente a la mesa. Andrés se sentó. Se sentía como un alumno llamado al despacho del director. Nos han llegado ciertos datos sobre tu actividad financiera, empezó Jaramillo, abriendo una carpeta con documentos. Sobre cómo desviaste dinero de la empresa mediante sociedades pantalla. Sobre cuentas ocultas en Chipre. Sobre cómo reducías deliberadamente los beneficios para no compartirlos con los socios. Todo eso es una difamación, intentó protestar Andrés, pero su voz sonó insegura. Tenemos grabaciones de tus propias confesiones, Sayas encendió un reproductor. Del altavoz salió la voz de Andrés, tomada de aquella maldita cena. Tu exmujer ha sido muy amable al compartir este material con nosotros. Andrés palideció.
Valentina no solo había enviado la grabación al banco y a Tobar. La había enviado a todos los que podían hundirlo. Convocaremos una junta extraordinaria, continuó Jaramillo. Votaremos tu expulsión de la empresa. La liquidación de tu participación. La restitución del dinero que robaste. No podéis echarme así. Tengo el 40%. Andrés se levantó. Claro que podemos, intervino calmadamente Nina Salcedo. Lo permite la ley si un socio comete infracciones graves. Y robar dinero de la empresa lo es. Te damos una semana para que renuncies voluntariamente, añadió Sayas. Si no, iremos a juicio. Todo saldrá a la luz. No creo que te convenga, teniendo en cuenta la auditoría del banco. Andrés salió de la oficina sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La empresa que había creado 8 años atrás se le escapaba de las manos. El martes llegó una notificación oficial del Banco Peninsular. Habían congelado todas las cuentas de la empresa hasta concluir la auditoría. Eso significaba que no podían cumplir obligaciones con contratistas ni clientes, lo que implicaba multas y cancelaciones de contratos. El miércoles lo llamó Miguel Tobar. La llamada fue breve. Hola, Andrés. ¿Me recuerdas? Me dejaste sin €1 hace 3 años. Ahora es mi turno. He entregado tus trucos financieros a Hacienda. Espera la inspección. Ah, y también te he demandado para recuperar el dinero perdido, con intereses de 3 años. La suma es bonita. Suerte. La llamada se cortó. Andrés, sentado en su habitación alquilada, comprendió que había caído en una trampa perfecta. Valentina lo había pensado todo al detalle. Atacaba todos los frentes, personal, financiero, legal. Él no tenía tiempo ni recursos para defenderse. El jueves llegaron inspectores de la agencia tributaria. Pedían documentos, justificantes, explicaciones. Andrés trataba de argumentar, pero ellos lo observaban con desprecio frío. Tenían la grabación de sus confesiones. Tenían documentos que Valentina había copiado de su archivo. Lo sabían todo. Abrimos una inspección completa, anunció la inspectora jefe. 2 meses revisando toda la actividad de los últimos 3 años. Prepare la documentación. Y búsquese un buen abogado fiscalista. La deuda preliminar puede llegar a varios millones. Varios millones. Andrés no sabía cómo pagarlo. Sus ahorros personales se esfumaban entre alquiler, abogados y los intentos de apaciguar a sus socios. La cuenta en Chipre estaba congelada, el banco exigía justificar el origen de los fondos, y Andrés no podía hacerlo sin incriminarse. El viernes por la mañana lo llamó Leticia Delgado, la abogada de Valentina. Señor Valcárcel, debe acudir al notario para firmar los documentos del reparto de bienes. Hoy, a las 2. Sí, puntual. No voy a ir, rezongó él. No tengo dinero para pagarle a Valentina. Entonces iremos a juicio, respondió Leticia. Y todo se resolverá por la vía forzosa. Con costas judiciales. Y publicidad. Usted decide. Él fue. Estuvo sentado en la notaría firmando papeles en los que cedía la mitad del piso a Valentina. En los que se comprometía a pagarle 2 millones de euros como compensación por 12 años de matrimonio y su aportación al bienestar de la familia. En los que aceptaba pagar manutención mensual para Nicolás. Valentina estaba frente a él. Vestida de forma estricta, traje negro, blusa blanca, el pelo recogido. Maquillaje sobrio. Parecía una ejecutiva, no la ama de casa que él siempre creyó que era. No hablaron. Solo firmaron bajo la supervisión de la notaria, una mujer seria que leía los puntos del acuerdo con monotonía profesional. Cuando terminaron, Valentina tomó su copia de los documentos y se dirigió a la puerta. Allí se detuvo, se volvió y dijo: Andrés, yo no quería que todo terminara así. Pero me obligaste a defenderme. Si hubieras sido honesto, podríamos habernos separado con dignidad. Elegiste la guerra. Y la obtuviste. Se marchó,
dejándolo solo en el pasillo de la notaría. Ahora, 2 semanas después de aquella noche fatídica, Andrés yacía en una cama ajena, en una habitación ajena, y trataba de entender dónde se equivocó. ¿Cuándo empezó su caída? Tal vez cuando decidió que Mariana Robledo era su billete hacia una vida mejor. Tal vez cuando empezó a ocultar dinero a su esposa y a sus socios. O quizá antes, cuando dejó de valorar lo que tenía. Sonó el teléfono. Número desconocido. Respondió. Sí. ¿Andrés Valcárcel? Preguntó una voz masculina. Sí. Soy Esteban Cruzado, representante de la agencia de cobros Finanzas Garantía. Tenemos constancia de una deuda suya con el Banco Peninsular por un préstamo empresarial. La suma asciende a 3.200.000 euros. ¿Cuándo piensa pagar? Andrés se quedó helado. El préstamo. Lo había pedido un año antes para ampliar la empresa, luego desvió parte del dinero a gastos personales. Los pagos se detuvieron tras la congelación de las cuentas. Yo ahora no puedo pagar. Tengo problemas. Sus problemas no nos importan, repuso Cruzado. Solo el pago. Tiene 10 días. Luego iniciaremos procedimientos judiciales y embargo de bienes. ¿Qué bienes? Rió amargamente Andrés. No me queda nada. Ya lo veremos, dijo el hombre antes de colgar. Andrés arrojó el teléfono sobre la cama. Todo se derrumbaba, todo caía al vacío. Y lo peor era que no veía salida. Llamaron a la puerta. Entró Germán, su compañero de piso, un hombre bajito, con entradas y aspecto perpetuamente cansado. Andrés, óyeme da corte, pero, titubeó. Tienes que pagar el alquiler de este mes. 500. Yo estoy justo, ya sabes, los créditos. ¿Lo entiendes? Sí, asintió Andrés. Te lo paso mañana. Germán quiso irse, pero volvió la vista atrás. Estás hecho polvo. ¿Ha pasado algo? Ha pasado todo, Germán. Todo. ¿Por el divorcio? ¿Por mi estupidez? Pensé que lo tenía todo calculado. Que Valentina no iba a hacer nada porque era débil, dependiente. Pero me equivoqué. Era más fuerte que yo. Las mujeres siempre lo son, filosofó Germán. La mía parecía un ángel. Y en el divorcio un tanque. Se quedó el piso, el coche, media nómina. Y mírame, aquí estoy, en este apartamento viejo. ¿No estás enfadado con ella? Germán se encogió de hombros. Lo estuve. Luego entendí que tenía razón. Yo bebía, me largaba, no aportaba nada. Ella tiraba de la casa sola. ¿Por qué iba a quedarse sin nada cuando me fui? Fue culpa mía. Se fue. Andrés quedó solo. Fue culpa mía. Esas palabras resonaban en su cabeza. Recordó a Valentina tal como era cuando se casaron, alegre, cariñosa, dispuesta a todo por su familia. Cómo lo apoyaba cuando el negocio recién empezaba. Cómo pasaba noches sin dormir cuando nació Nicolás y nunca se quejaba. Cómo mantenía la casa, cocinaba, creaba un hogar. Y él daba todo eso por sentado. Creía que su único mérito eran los ingresos, mientras que la aportación de ella no valía nada porque solo estaba en casa. Ahora entendía cuán ciego había estado. El domingo por la mañana dio un paso desesperado, llamó a Mariana Robledo. Ella no había contestado en 2 semanas, pero esta vez sí respondió. ¿Qué quieres, Andrés? Preguntó con voz fría. Mariana, necesito tu ayuda. Tengo problemas muy serios. Inspecciones, deudas, los socios quieren echarme. Pensé que quizá tú. Andrés, lo interrumpió. Ya no hay nada entre nosotros. No voy a meterme en tus problemas. Pero dijiste que me querías. Dijiste que estaríamos juntos. Ella soltó una carcajada breve y cruel. ¿Quererte? ¿Eres tan ingenuo? Me interesabas mientras tenías éxito. Un empresario prometedor. Pero ahora no eres nadie. Tienes deudas, problemas legales, mala reputación. No necesito un lastre. ¿Entonces me usaste? Susurró Andrés.
Nos usamos mutuamente, corrigió ella. No te hagas la víctima. Tú dejaste a tu mujer y a tu hijo para subir en la vida. Yo te ofrecí esa oportunidad y la tomaste. No calculaste que tu esposa sería más lista que tú. Mariana, no me llames más. Tengo nuevos socios. Nuevos planes. Tú eres pasado. Adiós. La llamada se cortó. Andrés se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo crecer un vacío dentro de él. Estaba solo. Sin negocio, sin dinero, sin casa, sin amante, sin amigos. Hasta los socios lo habían abandonado. Solo le quedaba su hijo. Pero incluso eso era frágil. Después del divorcio, Valentina había limitado sus encuentros. Una vez a la semana, los fines de semana. Nicolás lo miraba con pena y resentimiento. El niño había descubierto que su padre se fue y los dejó. El domingo anterior se habían visto en un parque. Nicolás estaba serio, distante. Andrés trató de animarlo, le compró un helado, pero el niño apenas hablaba. «Nico, ¿estás enfadado conmigo?», preguntó Andrés. El niño se encogió de hombros. «Mamá lloraba», dijo en voz baja. «Por la noche. Pensaba que dormía, pero la oí». «¿Por qué la hiciste llorar?». «Es complicado, hijo. Las cosas de los adultos son difíciles. Mamá dice que querías irte con otra señora. Que no nos querías». «No, hijo, claro que te quiero». Intentó abrazarlo, pero el niño se apartó. «Entonces, ¿por qué te fuiste?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no te quedaste con nosotros?». Andrés no supo qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Qué eligió dinero y estatus en lugar de su familia? Valentina se acercó y tomó la mano del niño. «Se acabó el tiempo, Andrés. Nos vamos». «Valentina, espera. ¿Puedo ver a Nico la próxima semana? Tal vez llevármelo el fin de semana». «¿A dónde?». Lo miró con firmeza. «¿A esa habitación alquilada donde vives con otro hombre? Ni siquiera tienes una cama en condiciones para un niño». «No, Andrés. Hasta que tengas un hogar adecuado, Nicolás te verá solo en mi presencia». Se marchó con el niño. Nicolás se volvió y saludó con la mano. Andrés respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora, una semana después de aquel encuentro, entendía que Valentina tenía razón. No podía ofrecerle nada a su hijo. No mientras su vida era un caos. Se levantó y fue hacia la ventana. Lloviznaba, pese a ser mayo, el día estaba frío y gris. Observó los edificios grises, la zona industrial a lo lejos, los pocos transeúntes bajo paraguas. Ayer había empezado a trabajar como taxista. Temporalmente. Había alquilado el coche, el suyo lo habían embargado. Conducía 12 horas al día, escuchando problemas ajenos mientras los suyos se hacían más profundos. Cada día lo veía más claro, él era el único culpable. Él había tendido la trampa. Valentina solo usó su propio arsenal en su contra. El teléfono volvió a sonar. Era Leticia Delgado. «Señor Valcárcel, tengo información para usted. Hacienda ha terminado la revisión preliminar. La deuda asciende a 4.200.000 euros. Con multas y recargos, 6.200.000. Tiene 3 meses para pagar o se procederá al embargo. 6 millones. Ni una décima parte tenía. No puedo pagar. Entonces deberá declararse en bancarrota. Es la única salida. Puedo ayudarle con los trámites. Mis honorarios son 200.000. No tengo 200.000. Entonces acuda al servicio jurídico público. Le ayudarán por muy poco o gratis». Colgó. Andrés se desplomó sobre la cama. Bancarrota. Una palabra que significaba el fin. La ruina total. El derrumbe de años de trabajo. Cerró los ojos e intentó no pensar en nada. Mientras tanto, en un piso amplio del centro, con vistas a un parque, Valentina arropaba a Nicolás antes de dormir. El niño sonrió somnoliento, abrazando a su oso de peluche. «Mamá, ¿vamos a vivir siempre juntos?». «Siempre, hijo»,
respondió ella. Siempre. Cerró la puerta del cuarto y fue al salón. Abrió el portátil. En la pantalla, una tabla de finanzas. La compensación de Andrés llegaba poco a poco. Ya era oficialmente dueña del piso. La manutención entraba puntualmente. Había ganado. Pero la victoria no traía alegría. Solo alivio y cierta extraña sensación de vacío. Valentina cerró el portátil y suspiró. Afuera caía la tarde. Las luces de la ciudad se encendían. Y en algún lugar de esa misma ciudad, su exmarido empezaba una nueva vida. Una vida que él mismo se había ganado. Había pasado un mes desde el divorcio. Junio había traído días cálidos y un sol brillante a la ciudad, pero para Andrés Valcárcel aquellos cambios de tiempo no significaban nada. Su vida seguía siendo gris y triste, a pesar del cielo veraniego tras la ventana. Trabajaba de taxista 14 horas al día, intentando ganar al menos algo de dinero. Por la mañana salía a las 6 y regresaba a su habitación alquilada pasada la medianoche. Comía sobre la marcha, empanadillas en puestos callejeros, café de máquina. Dormía 5 horas. Y otra vez al volante. El alquiler del coche se comía la mitad de lo que ganaba. La otra mitad se iba en habitación, comida y la manutención de Nicolás. Para él casi no quedaba nada. Andrés había adelgazado, se le había hundido la cara, le habían salido canas en las sienes. En el espejo veía a un hombre cansado de mediana edad que parecía mayor de sus 36. Era miércoles, un día cualquiera. Andrés llevaba a otro cliente, un chico joven con traje de negocios que no dejaba de hablar por teléfono de contratos, operaciones millonarias y un viaje a Dubái. Andrés lo escuchaba y sentía amargura. Hacía apenas 2 meses, él era así, exitoso, seguro de sí mismo, lleno de planes. «Pare aquí», ordenó el chico sin apartar el móvil de la oreja. Andrés frenó frente a un edificio de oficinas. El cliente pagó con tarjeta sin siquiera mirar al conductor y salió del coche. Andrés lo siguió con la mirada y sonrió con amargura. Un año antes, él tampoco habría reparado en el taxista, igual que ese chico no se fijó en él ahora. El teléfono pitó, nuevo servicio. Una dirección en una zona residencial de lujo, donde había chalés caros y adosados elegantes. Andrés aceptó el pedido y arrancó. Mientras el coche avanzaba lentamente entre el tráfico, recordó la conversación reciente con sus antiguos socios. Una semana antes, Óscar Zayas lo había llamado para quedar. Se vieron en una pequeña cafetería en las afueras, territorio neutral. Zayas parecía próspero, moreno, con un traje caro, un reloj nuevo brillante en la muñeca. «Andrés, ya hemos formalizado del todo tu salida de la empresa», empezó sin rodeos. «Tu participación está recomprada. La suma ha salido simbólica, 300.000 euros, teniendo en cuenta todas tus infracciones y las pérdidas que nos causaste. 300.000. Por un negocio que valía millones. Es un robo», logró decir Andrés. «Es justicia», replicó Zayas. «Estuviste 3 años robando a la empresa. Desviando dinero mediante sociedades pantalla. Ocultando beneficios. Podríamos no haberte pagado nada y demandarte por apropiación indebida. Considérate afortunado». ¿Afortunado? Andrés soltó una risa histérica. «Tengo deudas por 10 millones. Hacienda reclama 6 millones, el banco 3, Tovar ha puesto una demanda por otros 2. ¿Y hablas de suerte? Tienes que declararte en bancarrota», le aconsejó Zayas, apurando el café. «Es la única salida. Si no, te empapelarán por completo. Incluso pueden abrirte un procedimiento penal por fraude fiscal en cuantía especialmente grave». ¿Causa penal? Andrés palideció. «Delito fiscal en gran escala. Hasta 3 años de cárcel». Zayas se levantó, dejó el dinero del café en la mesa. «Piénsalo, Andrés. El tiempo corre». Se fue, dejando al socio sentado, paralizado. Ahora, conduciendo por la ciudad, Andrés seguía dándole vueltas a aquella información. Causa penal. Prisión.
Era más allá de sus peores pesadillas. Llegó a la dirección indicada, un gran chalet tras una valla alta, jardín cuidado, coches de lujo a la entrada. Llamó al cliente. Salió una mujer de unos 40, con un elegante vestido veraniego y grandes gafas de sol. Andrés sintió un vuelco. Mariana Robledo. Se sentó en el asiento de atrás sin mirar al conductor. Dio la dirección de uno de sus centros de estética en el centro. Andrés puso el coche en marcha en silencio. Los primeros 5 minutos habló por teléfono. Negociaba con alguien sobre pedidos de cosmética, turnos de las esteticistas, una nueva campaña publicitaria. Su voz era profesional, segura. Luego colgó y, de pronto, miró con atención al conductor a través del espejo retrovisor. ¿Andrés?, dijo con incredulidad. Él cruzó su mirada en el espejo. Sí, Mariana. Soy yo. Ella se quitó las gafas. ¿En su cara se mezclaban sorpresa y repugnancia? ¿Lástima? Andrés no supo distinguirlo. ¿Eres taxista ahora?, preguntó. ¿Cómo ves? Hubo una pausa incómoda. Andrés se concentró en la carretera, apretando el volante. Mariana lo observaba y él notaba su mirada clavada en la nuca. ¿Cómo estás?, preguntó al fin, con un tono de compasión fingida. De maravilla, respondió él con brusquedad. Trabajo 14 horas al día, vivo en un cuchitril, estoy endeudado hasta las cejas. Simplemente perfecto. Andrés, no seas sarcástico, suspiró ella. Solo preguntaba. ¿Y qué te ha entrado ahora de curiosidad? Frenó en un semáforo y se giró un poco. Hace 2 meses me dejaste en cuanto supiste de los problemas. Dijiste que era un lastre. ¿Te acuerdas? Mariana desvió la vista. Actué de forma pragmática. No quería meterme en líos. Es negocio, Andrés. Nada personal, repitió él, riéndose. Destruiste mi familia. Dejé a mi mujer y a mi hijo por ti. Lo perdí todo. Y para ti es nada personal. Yo no te obligué a divorciarte, respondió Mariana con frialdad. Tú tomaste la decisión. Quería subir de nivel, ganar más, tener acceso a mis contactos. Yo te ofrecí la oportunidad. Pero fracasaste. Tu mujer resultó más lista. Sí, lo fue, asintió Andrés. El semáforo se puso en verde y reanudó la marcha. Valentina lo pensó todo al detalle. Grabó mis confesiones, reunió pruebas, preparó la trampa. Y yo caí como un idiota. Es una mujer fuerte, comentó Mariana. Me informé sobre ella. 12 años de ama de casa, criando a un hijo y llevando la casa. Pero cuando se dio cuenta de que la traicionabas, se activó, encontró una abogada, elaboró un plan. Ese tipo de mujeres son peligrosas. Aguantan mucho, pero cuando actúan, lo hacen a matar. Andrés guardó silencio. Recordaba a Valentina en aquella última noche, tranquila, centrada, con control absoluto de la situación. Jugaba con él como un gato con un ratón. Y él ni siquiera se dio cuenta. ¿Y ahora tienes a alguien?, preguntó de repente Mariana. ¿Alguien? Él sonrió torcido. ¿Te refieres a hombres o mujeres? No seas tonto. Hablo de tu vida personal. ¿Qué vida personal, Mariana?, negó con la cabeza. Trabajo 14 horas al día para pagar deudas. Vivo en una habitación alquilada. Mi hijo casi no me habla porque dejé tirados a él y a su madre. Tengo inspecciones de Hacienda, amenaza de causa penal, los socios me han dado la espalda. ¿Qué vida personal, por favor? Mariana guardó silencio unos segundos. Siento que haya terminado así, dijo al fin. No, no lo sientes, replicó Andrés. Te da igual. Ya habrás encontrado a otro, seguro. Ella no lo negó. Sí, he encontrado a alguien. El dueño de una cadena de gimnasios. Un hombre con proyección. Tenemos intereses comunes, planes de expansión. Enhorabuena, dijo Andrés secamente.
Espero que ese no termine siendo un fracasado como yo. Andrés, no eres un fracasado, se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en el respaldo de su asiento. Simplemente cometiste errores. Muchos errores. El principal fue subestimar a tu esposa. Gracias por la sabiduría, giró en la calle donde estaba su centro. Hemos llegado. Paró el coche frente a la entrada. Mariana pagó, abrió la puerta, pero antes de salir se volvió. Andrés, si necesitas ayuda, empezó. No la necesito, la interrumpió él. No necesito nada de ti, Mariana. Ve con tu nuevo prometedor novio. Sed muy felices. Yo me las arreglaré solo. Ella salió y cerró la puerta de golpe. Andrés la observó unos segundos mientras caminaba hacia el centro, paso seguro, espalda recta, vestido caro. Una mujer que sabe lo que vale. Una mujer para la que las personas son herramientas para alcanzar metas. Dio la vuelta con el coche y siguió trabajando. Aceptaba nuevos servicios, llevaba pasajeros, escuchaba sus conversaciones. En un momento paró a comer algo en un bar de carretera, compró una empanadilla frita y un té. Sentado en una mesa de plástico, masticaba aquella masa sin sabor y pensaba en cómo se había dado la vuelta a su vida. Por la tarde sonó un número desconocido. Andrés contestó sin mirar. ¿El señor Andrés Valcárcel? Una voz femenina, dura. Sí, dígame. Habla la inspectora de Hacienda Silvia Camacho. Debe presentarse en la agencia tributaria mañana a las 10 de la mañana. Traiga su documento de identidad y todos los justificantes de sus ingresos de los últimos 3 años. Mañana no puedo, trabajo, intentó objetar Andrés. No es una petición, es un requerimiento, cortó Camacho. Si no viene voluntariamente, se le citará a través del juzgado. Y las consecuencias serán más serias. Mañana a las 10. No llegue tarde, colgó. Andrés golpeó el volante con el puño. Mañana a las 10 significaba perder los encargos de la mañana, perder dinero. Pero no tenía elección. Regresó a su habitación alquilada pasada la medianoche. Germán estaba en la cocina, bebiendo cerveza y viendo un programa de tertulia en la tele. Hola, Andrés, saludó. ¿Qué tal el día? Como siempre, respondió Andrés, dejándose caer en la silla enfrente. Trabajo, atascos, clientes. Y mañana tengo que ir a Hacienda. ¿A los de Hacienda? Germán negó con la cabeza, compasivo. Mala cosa. Mi hermano estuvo 2 años peleando con ellos. Al final se declaró en bancarrota y le perdonaron parte. Pero los nervios ni te imaginas. A mí también me aconsejan declararme en bancarrota. Andrés tomó la botella de cerveza que Germán le ofrecía. Pero eso cuesta dinero. Abogados, trámites. Y yo no tengo un duro. Ve al servicio jurídico gratuito, le sugirió Germán. Ayudan a gente sin recursos. Y tú ahora entras en esa categoría. Sin recursos. Andrés sonrió con amargura. 3 meses atrás tenía empresa, piso, cuentas bancarias. Y ahora era un taxista sin dinero en una habitación alquilada. Oye, Germán, dijo Andrés, ¿y tú, con tu exmujer, cómo te llevas ahora? ¿Os habláis? Depende, se encogió de hombros Germán. El primer año ni cruzábamos palabra. Luego la niña creció, empecé a llevármela algunos fines de semana. Poco a poco se fue calmando todo. Ahora nos hablamos normal. Incluso celebramos el cumpleaños de la niña juntos. Pero es porque yo asumí que la culpa del divorcio fue mía. Lo entendí, lo acepté, le pedí perdón. ¿Y ella te perdonó? No sé si me perdonó del todo, terminó la cerveza. Pero al menos dejó de odiarme. Y con eso me basta. Andrés se quedó pensativo. Quizá él también tenía que intentar hablar con Valentina. No de dinero, no de bienes. Simplemente hablar. Explicarle que había entendido sus errores. Que se arrepentía. Al día siguiente se presentó en la agencia tributaria a las 10 en punto. Pasó media hora en la sala de espera hasta que lo llamaron a un despacho.
La inspectora Camacho estaba sentada tras el escritorio. Siéntese, indicó con un gesto. Andrés se sentó. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. Hemos terminado la inspección de la empresa y de sus cuentas personales, empezó Camacho, abriendo la carpeta. Se han detectado numerosos incumplimientos, reducción ilegal de la base imponible, operaciones ficticias con empresas pantalla, cuentas no declaradas en el extranjero. La deuda total, con multas e intereses, asciende a 6.380.000 euros. Andrés asintió. La cifra era más o menos la que esperaba. Tiene 3 meses para pagar voluntariamente, continuó ella. Si en ese plazo la deuda no se paga, remitiremos el caso a la Fiscalía para abrir diligencias por fraude fiscal en cuantía especialmente grave. La pena puede ser de hasta 6 años de prisión. 6 años. Andrés sintió como algo se encogía dentro de él. No tengo ese dinero, dijo. Entonces declárese en bancarrota, respondió Camacho con dureza. A través del procedimiento de concurso, parte de la deuda puede cancelarse. Pero ese ya es su problema, no el nuestro. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Esperamos el pago. Le tendió la notificación oficial. Andrés la tomó con manos temblorosas. Al salir de la agencia tributaria, se sentó en el coche y se quedó mirando fijamente por el parabrisas. 3 meses. 90 días hasta una posible cárcel. Sonó el teléfono. Miguel Tobar. Andrés, tengo noticias. La voz del antiguo socio sonaba satisfecha. El juez ha dado la razón a mi demanda. Me debes 2.400.000 euros por aquel contrato que te llevaste hace 3 años. Más las costas judiciales. En total, 2.600.000. Espero el pago en un mes. No tengo dinero, Miguel, dijo Andrés, agotado. ¿Lo encontrarás?, cortó Tobar. O los embargos lo encontrarán por ti, colgó. Andrés dejó caer la cabeza sobre el volante. Ya está. Fin. Estaba acorralado por todos lados. Hacienda reclamaba más de 6 millones. Tobar, otros 2,5. El banco, 3. La suma total de sus deudas superaba los 11 millones de euros. No tenía salida. Solo la bancarrota. Y, incluso después de la bancarrota, la sombra de una posible causa penal. Han pasado 6 meses. Octubre había teñido la ciudad de tonos amarillos y rojizos. Los árboles de los parques dejaban caer sus hojas, por las mañanas se extendía una ligera niebla y las tardes se volvían frías y cortas. Valentina estaba de pie junto a la ventana de su piso, observando cómo la ciudad se sumergía en el crepúsculo. El piso había cambiado mucho en estos meses. Hizo una reforma, paredes claras en lugar del papel oscuro, muebles nuevos en el salón, cortinas nuevas en el dormitorio. Había eliminado todo rastro de Andrés, sus libros, sus fotografías, incluso el olor de su colonia, que se había impregnado en las cortinas. Ahora aquel espacio era suyo. Suyo y de Nicolás. El niño había crecido en medio año, se había vuelto más serio. Ahora estaba sentado en su cuarto, haciendo deberes. Valentina oía cómo murmuraba algo mientras resolvía un ejercicio de matemáticas. Sonrió. Nicolás iba bien. Se había acostumbrado a la nueva vida, sin un padre en casa, pero con estabilidad y tranquilidad. Los primeros meses tras el divorcio fueron difíciles. Nicolás preguntaba mucho por su padre, lloraba por las noches, se enfadaba con Valentina. Ella lo llevó a una psicóloga infantil, Elena Villavicencio, una mujer serena, que ayudó al niño a superar el trauma. El niño necesita tiempo, decía la psicóloga tras una de las sesiones. Ha perdido su mundo habitual. El padre se ha ido, la familia se ha roto. Es un golpe fuerte. Pero está haciendo todo bien, Valentina. Le da estabilidad, nuevas reglas, un nuevo hogar. Pronto se adaptará. Y se adaptó. A finales del verano dejó de llorar por las noches. Empezó a hablar más con los compañeros, se apuntó a fútbol. En casa estaba más tranquilo, más seguro.
A veces preguntaba por su padre, pero ya sin aquel dolor punzante, solo quería saber cómo vivía. Valentina también cambiaba. Las primeras semanas tras el divorcio se sentía vacía. La victoria sobre Andrés no le trajo alegría, solo alivio y un cansancio extraño. Había ganado la batalla, sí, pero había pagado con 12 años de vida, una familia rota y un hijo herido. Con el tiempo llegó la comprensión, había hecho lo que debía. Se había defendido. A sí misma y a su hijo. Y ahora tenían futuro. Valentina encontró trabajo. Una vacante de administradora en una clínica dental privada, pequeño sueldo, pero estable. Horario cómodo, de 9 a 6, fines de semana libres. Tenía tiempo para recoger a Nicolás del colegio, preparar la cena y pasar tiempo con él. En el trabajo la valoraban. El director de la clínica, Alejandro Borja, a menudo la felicitaba por su organización. Valentina, lo hace usted muy bien, decía. Los pacientes están satisfechos y todos los documentos están en orden. Si sigue así, en 6 meses le subiré el sueldo. Ella agradecía, sonreía. El trabajo le devolvía la sensación de utilidad, le estructuraba el día. Y, lo más importante, la mantenía lejos del pasado. Aunque el pasado a veces regresaba. Hace un mes, a principios de septiembre, Andrés le pidió verse. Se encontraron en el mismo parque donde se habían visto en junio. Entonces, hacía medio año, él se presentó abatido, desmejorado. Le pidió perdón. Dijo que había entendido sus errores. Que lamentaba todo. Valentina lo escuchó con calma, sin rencor. Ya no sentía ira. Esa emoción se había consumido durante los meses, dejando solo cenizas de indiferencia. Valentina, quiero que sepas, decía él sentado en el banco a su lado, que fui un completo idiota. Destruí nuestra familia por un sueño vacío de riqueza. Creí en Mariana, que solo me quería como juguete temporal. Te traicioné a ti y a Nicolás. Y ahora estoy pagando por todo. ¿Pagando? Preguntó ella suavemente. Me declaré en bancarrota, admitió Andrés. Mis deudas fueron liquidadas a través del procedimiento. Pero eso no significa que sea libre. Me prohibieron ejercer actividades empresariales durante 3 años. Trabajo de taxista. Vivo en una habitación alquilada. Mis antiguos socios no me hablan. Mariana se casó con otro. Lo perdí todo, Valentina. Absolutamente todo. Ella lo miraba y veía a un hombre roto. Uno que pagaba en carne propia cada decisión equivocada. Lo siento, Andrés, dijo sinceramente. Pero fue tu elección. Lo sé, asintió. No te pido que vuelvas. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que lo entendí. Demasiado tarde, pero lo entendí. Tú eras lo mejor que tenía en mi vida. Y te perdí. Después de un rato en silencio, Andrés se puso de pie. ¿Puedo ver a Nicolás? No hoy. Los fines de semana. Quiero estar en su vida. Aunque sea un poco. Valentina lo pensó. Si él quiere, no me opondré. Gracias, él le tendió la mano. Ella la estrechó fríamente, como en un trato formal. Él se marchó, encorvado, con las manos en los bolsillos. Valentina lo siguió con la mirada y sintió tristeza. No triunfo. Tristeza por lo que pudo ser y no fue. Por los 12 años que terminaron así. Tras esa reunión, Nicolás aceptó ver a su padre. 2 veces al mes Andrés lo llevaba unas horas, cine, parque, helado. El niño volvía pensativo. Valentina no lo presionaba, le daba espacio. Una noche Nicolás le preguntó, «Mamá, papá siempre será así». ¿Tan triste? No lo sé, hijo, respondió ella con sinceridad. Depende de él. De si puede manejar lo que ocurrió. Me da pena, admitió el niño. Pero todavía estoy enfadado. Él nos dejó. Sí, nos dejó, asintió Valentina. Y eso duele. Pero ¿sabes qué? Enfadarse es normal.
sentir pena también es normal. Los sentimientos pueden ser distintos. Lo importante es que sepas que yo siempre estaré contigo. Siempre. Nicolás la abrazó. Lo sé, mamá. Ahora, de pie junto a la ventana en esa tarde de octubre, Valentina recordaba esa conversación. Miró el reloj, las 6:30. Era hora de preparar la cena. Fue a la cocina, sacó pollo y verduras del frigorífico. Puso música, un poco de jazz suave. Cocinaba y pensaba en cómo había cambiado su vida. Hace 6 meses era una ama de casa asustada, a punto de ser arrojada a la calle por su marido. Hoy era una mujer independiente, con trabajo, con hogar, con planes. La compensación económica de Andrés y su sueldo le permitían vivir bien y tranquila. Se había apuntado a cursos de inglés. 2 veces por semana por la tarde, cuando Nicolás estaba con su abuela. Quería crecer, aprender cosas nuevas. Quizás dentro de un año encontraría un trabajo mejor, con idiomas se abrían otras puertas. También empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana. 1 hora de entrenamiento para ponerse en forma y liberar estrés. Después se sentía fuerte, llena de energía. En el trabajo había hecho nuevos conocidos. Sus compañeros de la clínica a veces la invitaban a cenas, a cafés. Valentina iba cuando podía. Uno de los médicos de la clínica, el cirujano dental Demetrio Curvelo, la invitó recientemente a tomar un café. Conversaron sobre el trabajo, sobre la vida, sobre los planes. Él también era divorciado, con una hija adolescente. Entendía lo que era reconstruir la vida tras una familia rota. ¿Sabe, Valentina?, dijo él moviendo el café. El primer año después de mi divorcio pensé que mi vida había terminado. Que nunca volvería a ser feliz. Luego entendí que no era el final. Era un nuevo comienzo. Una oportunidad de corregir errores, de construir algo mejor. ¿Y lo consiguió?, preguntó ella. Lo intento, sonrió. He arreglado mi relación con mi hija. Me gusta mi trabajo. Tengo nuevos amigos. Y, ¿sabe? Incluso creo que podría volver a enamorarme. Algún día. Si encuentro a la persona adecuada. Ella sonrió, pero no respondió. ¿Amor? Le parecía algo lejano. Irreal. Después de todo lo que había vivido con Andrés, dudaba de que pudiera confiar en alguien otra vez. Pero el tiempo cura. Quizá en un año. O en 2. O tal vez nunca. Y también era válido. La cena estuvo lista. Valentina puso la mesa y llamó a Nicolás. Él llegó corriendo, se sentó y se puso a comer. ¿Cómo te fueron los deberes?, preguntó ella. Los terminé, dijo entre bocados. Mañana hay examen de matemáticas, pero estoy preparado. Bien, mi amor, ella le acarició la cabeza. Después de cenar puedes jugar en el ordenador media hora. Genial. Comieron hablando del colegio, de los amigos de Nicolás, de los planes para el fin de semana. Una cena familiar normal. Sin tensión. Sin miedo. Sin ese silencio pesado que había en los últimos años de matrimonio con Andrés. Después de cenar Valentina recogió la mesa y Nicolás fue a jugar. Ella se sentó en el sofá con una taza de té y abrió un libro, una novela policíaca que había comprado la semana pasada. Leía disfrutando del silencio. Sonó el teléfono. Leticia Delgado. Hola, Valentina, la voz de la abogada sonaba alegre. ¿Cómo estás? Bien, Leticia. ¿Pasa algo? No, quería charlar. Oye, el sábado es mi cumpleaños. Haré una fiesta pequeña en casa, unas 20 personas. ¿Vienes? Valentina dudó. El sábado Nicolás estaría con su abuela. Iré, decidió. Gracias por invitarme. Perfecto. Te espero. Ah, vendrá mi hermano. Se divorció hace poco, trabaja de ingeniero. Es interesante. Tal vez los presente. Leticia, no hace falta, rió Valentina. No estoy lista para conocer a nadie. Vale, no insisto,
cedió Leticia. Pero si cambias de opinión, me avisas. Charlaron un poco más y colgaron. Valentina volvió a su libro. El sábado por la mañana dejó a Nicolás con su madre y se fue a hacer recados. Compró comida, una blusa nueva, un juego de mesa para el niño. Pasó por la librería, hojeó novedades, compró un par de novelas. Por la tarde se preparó para la fiesta. Se puso la blusa nueva, unos vaqueros y se maquilló ligeramente. Se miró en el espejo. Y lo entendió. Era feliz. Tenía un hogar. Un hijo amado. Un trabajo. Planes. Libertad. En la fiesta de Leticia había un ambiente divertido. Gente charlando, riendo, bailando. Valentina conoció a varios invitados, colegas, amigos de Leticia. El hermano de Leticia, Pablo, resultó ser un hombre simpático, con ojos inteligentes y una sonrisa agradable. Hablaron en la cocina sobre el trabajo, la ciudad, sus libros favoritos. Pablo era culto, con sentido del humor, muy correcto. En un momento Valentina se sorprendió al darse cuenta de que disfrutaba de su compañía. ¿Te gustaría que algún día fuéramos al teatro?, preguntó él. Dicen que hay una obra muy buena en el teatro dramático. Valentina dudó. Pero luego pensó, ¿por qué no? No era una cita. Solo una salida cultural. De acuerdo, aceptó. Vamos. Intercambiaron números. Valentina volvió a casa de buen humor. Pasaron 2 semanas más. Octubre llegaba a su fin. Las hojas estaban casi todas en el suelo, y hacía frío. Valentina volvía del trabajo tarde, se había quedado un poco más. Salió del metro y caminó hacia su casa. Entonces vio una figura familiar. Un hombre de mediana edad, en una chaqueta oscura, junto a un taxi desgastado con luces de servicio. Andrés. No la veía. Fumaba mirando su teléfono. Valentina se detuvo, observándolo. Había envejecido en esos 6 meses. Rostro demacrado, espalda encorvada. Su corazón se contrajo. Por compasión. Porque comprendía que delante de ella estaba un hombre que había pagado demasiado caro por sus actos. Andrés levantó la mirada y la vio. Por un instante sus ojos se encontraron. Él se quedó inmóvil, el cigarrillo entre los dedos. Valentina se acercó despacio. Hola, Andrés, dijo tranquilamente. Hola, Valentina, respondió él con voz ronca. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Estás trabajando? Sí, esperando un cliente, tiró la colilla. ¿Cómo está Nicolás? Bien. Estudia muy bien, se apuntó a fútbol. Tendrá competición pronto, quiere que vayas. ¿De verdad? El rostro de Andrés se iluminó. ¿Él quiere que vaya? Sí. Será el próximo sábado, a las 10. ¿Vendrás? Por supuesto, asintió. No faltaré. Valentina ya iba a marcharse, pero preguntó. Andrés, ¿cómo estás? ¿De verdad cómo? Él suspiró. ¿La verdad? Difícil. ¿Pero te las arreglas? Lo intento, sonrió con tristeza. ¿Qué otra opción tengo? ¿Rendirme? No. Tengo a Nicolás. Por él debo seguir adelante. Valentina asintió. Eso está bien. Sigue adelante, Andrés. Por tu hijo. Valentina la llamó cuando ella ya se alejaba. ¿Tú me has perdonado? Ella dudó un momento. No lo sé, respondió sinceramente. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero ya no estoy enfadada. Y eso ya es mucho. Gracias, susurró él. Valentina se dio la vuelta y siguió hacia su casa. No miró atrás. Caminó hacia adelante, hacia su nueva vida. En casa, Nicolás ya dormía. Su vecina lo había recogido de la abuela por encargo de Valentina. Ella entró en su cuarto, le tapó con la manta y lo besó en la frente. Luego fue a su dormitorio y se sentó en la cama. Fuera, el viento arrastraba las últimas hojas por el asfalto. Valentina pensó en el pasado, el presente y el futuro.
en lo aterrador que fue aquella noche en que decidió llevar a cabo su plan desesperado, en lo difícil que fueron los primeros meses del divorcio, y en lo libre que se sentía ahora. La libertad no llegó de golpe. Llegó poco a poco. Con cada habitación reformada. Con cada día en su nuevo trabajo. Con cada tarde con su hijo. Con cada nuevo conocimiento. La libertad no es ausencia de problemas. Es la capacidad de afrontarlos. Es el derecho a elegir el propio camino. Es saber que puedes defenderte. Y Valentina lo demostró. A sí misma. A su hijo. Al mundo. Cerró los ojos y sonrió. Mañana sería un nuevo día. Nuevas posibilidades. Una nueva vida. Y en algún punto de la ciudad, Andrés Valcárcel estaba sentado en su coche mirando una fotografía de Nicolás en el móvil. El niño reía en la imagen, feliz y despreocupado. Andrés lo entendía, había perdido el derecho a aquella familia feliz. Pero no había perdido a su hijo. Si se esforzaba, si cambiaba, si lo demostraba, tal vez algún día Nicolás volvería a confiar en él. Era su única esperanza. Y se aferraba a ella. El teléfono emitió un pitido, un nuevo viaje. Andrés reaccionó, arrancó el motor y se marchó. La vida seguía. Para todos. De formas distintas, pero seguía.